Hola, en este video explicaré cómo determinar el valor de inductancia, capacitancia o resistencia equivalente que tiene el elemento desconocido mostrado en este circuito, el cual está conformado por un generador de señales, como se muestra aquí, una resistencia de 60 ohmios como el que está aquí y un oscilador conectado en el puerto A en la fuente y en el puerto B conectado en la resistencia de 60 ohmios. En este circuito simulado en Proteus podemos ver que la amplitud de la señal de entrada es igual a, la amplitud es igual a 10 voltios y la frecuencia es de 1 kHz. El objetivo primero es intuir o tener una idea del elemento desconocido o de la naturaleza del mismo. Para esto se hace un estudio de la frecuencia. Por ese motivo se muestra este diagrama de Bode, el cual representa la ganancia de voltaje en la resistencia R1 respecto a la frecuencia. Si se tiene conocimiento acerca de filtros pasivos o activos, nos podemos dar cuenta de que este diagrama de Bode corresponde con la respuesta de frecuencia que tendría un filtro paso bajo. Cabe destacar que el elemento desconocido se limita solamente a elementos pasivos, es decir, resistencias, capacitores o inductores. El objetivo de la práctica pues es determinar qué tipo de elemento es, si es un elemento reactivo o capacitivo y cuál sería el valor de L, la inductancia, la capacitancia o la resistencia. Como este circuito se comporta como un filtro paso bajo, el voltaje pues la salida se encuentra en la resistencia, esto solamente pudiera ocurrir si en el caso del elemento desconocido se sustituyera por un elemento inductivo. Para la inductancia se conoce que su impedancia en función de la frecuencia es igual a J omega L, donde omega sería igual a 2 pi por F y L sería la inductancia de la misma. Entonces, para este tipo de elementos reactivos, para una frecuencia, una baja frecuencia, estos elementos se comportan como un cortocircuito, dado que por su fórmula J omega L, pues su impedancia sería un valor muy bajo. Y para impedancias mayores, esto se comportaría como un circuito abierto, ya que su impedancia sería muy grande, digo porque J omega L, pues a mayor frecuencia sería más grande. El diagrama de Bode muestra exactamente este comportamiento, el cual para frecuencia baja la ganancia es 0, debido a que la ganancia aquí está expresada en decibeles, y para frecuencias mayores pues disminuye, el cual es un comportamiento de un filtro paso abajo. Un buen criterio sería decir que entre elementos desconocidos hay un inductor. Por lo tanto, pudiéramos hacer el análisis suponiendo que esto es un elemento inductivo. Ahora, para determinar el valor de L o la inductancia equivalente al elemento desconocido, hemos hecho una tabla de Excel con los valores del circuito, en los cuales de su IN, el voltaje de entrada es igual a 10, voltaje de salida medido en la resistencia 7. Estos son valores picos, ya que pues, la señal es una señal alterna. Viendo la simulación y corriéndola, vemos que el voltaje en la resistencia, que es el B, que es azul, tiene un valor pico de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 voltios. Ahora, volviendo a la tabla de Excel, vemos que el valor de la resistencia R1 es 60 y omega, que omega se calcula pues con este valor de milihertz. Aquí estaría la función de omega, que es 2pi por V6, que V6 corresponde al valor de la frecuencia, que es 1000. Para el cálculo de L se ha utilizado esta ecuación. Esta ecuación viene de despegar L del divisor de voltaje de R1. Esta es la ecuación del divisor de voltaje en R1. Entonces se despega L de aquí por procedimientos matemáticos y se obtiene esto. Esa ecuación es la que se utiliza en la tabla de Excel para dar el valor de L. Como conclusión, L da 0,09742223, que en notación científica es 9.74 milihenries. Devolviéndonos al circuito, nos damos cuenta que ingresando al circuito, efectivamente el elemento es un elemento inductivo de valor de 10 milihenries. Ahora 10 milihenries
Difiere un poco con el valor que da en la tabla Excel de 9.74 milihenrios. Este número tiene un error de aproximación debido al voltaje, debido a que el voltaje de salida de 7 voltios no es exacto. ¿Cómo se puede comprobar? Devolviéndonos a la simulación, dándole play y observando el osciloscopio, nos damos cuenta de que en realidad no es exactamente igual a 7 voltios el valor pico. Buscamos el valor de referencia, aquí está 0 voltios, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no alcanza a llegar a 8 voltios. Para determinar la impedancia simplemente con el valor de L y el valor de omega se multiplican y se obtiene este número, que es igual a 61.21 ohmios reactivos. Como otro ejemplo de medición de impedancias tenemos este otro circuito, el cual contiene otro elemento desconocido. En este ejemplo vamos a desarrollar el mismo procedimiento que hicimos en el circuito. El diagrama de Bode muestra la ganancia de voltaje en el elemento desconocido respecto al voltaje del generador. El comportamiento de la curva es el mismo que tendría un circuito resonante en serie, en el cual para una frecuencia de resonancia existe un valor pico de voltaje. En este caso el valor pico estaría para el elemento desconocido, es decir, en el nodo A, para una frecuencia de 5 kHz. Dado el comportamiento de la gráfica de Bode, podemos asumir que en el elemento desconocido se encuentra un capacitor y un inductor en paralelo. Para calcular la capacitancia de la capacitancia C es necesario determinar los valores de omega 2 y omega 1. Omega 2 y omega 1 corresponden a las frecuencias angulares a la cual la gráfica de Bode existe una ganancia de menos 3 decibeles. En el caso de omega 1, que es el valor más pequeño, coincide con una frecuencia de 3.89 kHz. Si nos vamos a la tabla de Excel, vemos que aquí está una frecuencia de 3870, corresponde a un omega de este valor. Para omega 2, como aquí el punto de menos 3 decibeles, aproximadamente, creo que dice, nos damos cuenta de que coincide con una frecuencia de 6570 Hz. Si nos vamos a la tabla de Excel, F2 es de 6570 aproximadamente, coincide con un omega de este número. Ahora, se da un valor de aproximadamente, en notación científica, de 0,98 microfaradios. Ahora, si nos volvemos al circuito original, nos damos cuenta que dentro del elemento desconocido efectivamente se encuentra una capacitancia en paralelo de valor de 1 microfaradio. Claro, en la tabla del Excel aparece un valor de 0,98 microfaradios. Esos errores de estimación debido a que en la gráfica no fue exacto la obtención de la frecuencia. Entonces esto da un error más o menos considerable, pero que es muy aceptable. Para L, como ya tenemos el valor de C, nos vamos a la fórmula, la podemos despejar de esta fórmula. Aquí hay un error que es LC L por C. Como ya tenemos C y tenemos el valor, la frecuencia de resonancia, que es omega 0, es este valor. Despejamos y obtenemos un valor de 0,010, que esta notación científica sería 1 milihenry.